5585 o 4442-0738. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Horario continuo todos los días de 7 a 23 horas. Además, todos los meses, ofertas, sorteos y promociones con su compra. Continuación Perico, pegado a Viviendas Covilab. Provitodo AM, donde todo es posible en la ciudad de Minas La Valleja. Buenísimas tardes. Aquí estamos comenzando. ¿Quieres publicar tus escrituras o leer autores uruguayos actuales? Deletreo Ediciones, en librerías de Montevideo y Minas. Contacto deletreoeditorial@gmail.com. Fernando Pereira en la puesta, tener columnas de profesores como Paula Altés, como Adrián. Aquí estamos. Buenísimas tardes. Aquí estamos comenzando el programa número 2 de Enseñar para Aprender desde José Pedro Varela, desde los estudios de Infoideas, Walter Biurrum con todos ustedes, Fernando Pereira en la puesta al aire. Vamos a empezar a desarrollar toda la temática que tenemos para hoy. Vamos a tener columnas de profesores como Paula Altés, como Adriana Silvera, la entrevista a la secretaria de la escuela número 6, además un informe sobre la historia de la educación en Uruguay desde las épocas de Artigas, las llamadas escuelas de la patria, y toda la música uruguaya. Y esperamos la comunicación de ustedes por el 097-498941. Estamos aquí. Pueden mandarnos WhatsApp, pueden mandarnos audios con todas las reflexiones, intenciones y propuestas que quieran. Así empieza todo hoy. Buenísimas tardes. Aquí estamos comenzando el programa número 2.
agosto sin tormentas, pasó la vida y no me dejó su amor. Dejó sus mil sabores con muchas tonterías y a un voz distinto. Gusto a besos con tormentos que nos sacan el aliento con exilio al corazón. Y así el sol salió, quemó toda tu vida y a lo mejor no te veías a veces solo. Es mejor reír y seguir. Dijiste ser austero, pero rezas con miedo siempre en tu puerta antes de salir. Dijiste conocer el tiempo, mentías que sabías cómo detenerlo. Presumido, vas desnudo siempre corriendo, sin atajos ni ataduras, como sembrando una ilusión. Sin más canción, el pellejo se rompió, no nos quedan más consignas para qué vivir a veces solo. El pellejo se rompió, no nos quedan más consignas para qué vivir a veces solo. A veces solo. También nos vamos a acompañar mutuamente con la música uruguaya. Y para que se vayan preparando y piensen tal vez, ¿de qué se trata todo esto? Antes de escuchar la entrevista, los dejo un rato con Fernando Cabrera.
Bueno, en este agosto donde justamente todo el trabajo docente está a la mitad del programa, a la mitad justo haciendo las calificaciones, los promedios. Es un buen momento para preguntarnos cómo ha funcionado todo en este periodo. No solo desde el profesor, desde el maestro, es decir, desde la docencia directa, sino otros actores que están vinculados con este asunto. Por eso, Fernando Pereira, nuestro operador de sonido, le hizo una entrevista a la secretaria de la Escuela 6, Laura Falcón, y esto nos decía con respecto a la realidad de lo que está sucediendo con este nuevo paradigma que estamos viviendo. Bien, estamos con la secretaria de la escuela número 6, Laura Falcón, y le venimos a preguntar sobre la educación en tiempos de pandemia. La pregunta principal vendría a ser: ¿qué papel cumplen hoy los docentes y las familias a nivel escolar? Bueno, buenos días, Fernando. Siempre, ¿verdad? La educación, siempre hemos dicho, ¿verdad?, que tanto familia como padres somos coeducadores, somos obviamente participantes activos en la educación de los niños. ¿Qué es lo que sucede? Sucede, ¿verdad?, que es como está como establecido, ¿verdad?, en el pensamiento de todos, que solamente le corresponde la educación a la escuela, y no es así. Con la pandemia, justamente lo que se hace es notar esa importancia que tiene la familia en la educación de los hijos. Por necesidad, ¿verdad?, la familia ha tenido que tomar, nuevamente su rol como educador, y a su vez también le ha tenido también un poco la competencia de formar parte en lo que la educación, digamos, que era prioritariamente de la escuela. La segunda pregunta es: ¿qué es más importante ahora para enseñar? ¿Sigue el mismo plan de estudio que antes, o ahora con la pandemia es como que más leve? En realidad el programa de estudio, ¿verdad?, es el mismo. Pienso yo que tú capaz que te refieras a qué hacer hincapié ahora, después de este corte, digamos, que hemos tenido en la historia. Cuando ocurre algo abrupto, que ha ocurrido en otros momentos de la historia, ¿verdad?, desde el punto de vista sociológico nosotros vemos que hay implicancia, las repercusiones son a corto, mediano y a largo plazo. Entonces, yo pienso que dentro de unos años tú ya vas a ser un hombre, ¿no? Y probablemente tengas una profesión y tú veas el 2020, 2021 y puedas asociar al comportamiento de los niños, al comportamiento de la sociedad a este momento, ¿verdad? Decir, sí, claro, ¿no? Porque nos ha pasado en otros años y con otras cosas, ¿no? Decimos, claro, son producto de lo que sucedió en tal año, porque repercute. Todo eso, que queramos o no, esto repercute en la sociedad. En cuanto a qué hacer hincapié, en cuanto a la formación, ¿verdad? Nosotros en la educación hace mucho tiempo ya que no nos basamos solamente en los contenidos. Nosotros tenemos un programa, ¿verdad?, que tiene, sí, es cierto, tiene determinados contenidos programáticos asociados a cada grado, pero sin embargo la escuela, ¿verdad?, tiende a no adherirse solamente al cumplimiento de esos contenidos, sino pensar en qué tan competentes estamos formando a los muchachos, ¿verdad?, como personas que van a vivir en una sociedad. Entonces, en cuanto a pensar hoy en un momento, evaluar contenidos, es muy difícil. Es muy difícil, y tampoco creo que no sea justo nosotros evaluar determinado contenido. Podemos evaluar el proceso que el niño lleva en cuanto a la adquisición de ese contenido, ¿está?
podemos evaluar cuántas herramientas ha adquirido este niño para acercarse a los conocimientos. Y en esta época, por ejemplo, de pandemia, te ha pasado a ti como estudiante, ¿verdad? Que nosotros hemos tenido, tanto educadores como estudiantes, aprender otras herramientas que fueron necesarias para poder conocimiento, ¿está? Y no solamente en la creencia de que la enseñanza se basa en que el maestro transmite una determinada información. El conocimiento se construye, y se construye no en un día, no se construye en un año tampoco. Si nosotros vemos la didáctica, vemos el programa, vemos los fundamentos del programa, nosotros vemos, por ejemplo, que un determinado contenido, por ejemplo, vamos a basarnos en lo que me preguntaste, un determinado contenido a enseñar está trabajado de primer año a sexto, ¿no? Entonces, si uno ve la evolución de ese contenido en 6 años, uno dice, bueno, a ver, ¿puede, por ejemplo, un año alterar tanto ese conocimiento? Se puede alterar el proceso. Eso implica que, por ejemplo, que de repente haya que hacer más énfasis en esa área o determinado contenido. Pero nosotros siempre tenemos que partir que el conocimiento es un proceso. Por eso los niños no todos aprenden al mismo tiempo, ¿verdad? Y no todos aprenden de la misma manera. Si nosotros pensamos al niño como algo singular, o sea, con una forma de pensamiento propia y una construcción de conocimiento propia, es más fácil que pensar a todos. Provitodo AIM, el autoservice más grande, completo y con los mejores precios de la zona. Ofrece fotocopias, impresiones, almacén, verdulería, fiambres, quesos, congelados, bebidas, vino, joyería, tienda electrónica, bazar, juguetería y mucho más. Mejorando cada día pensando en su comodidad. Repartos a domicilio a los teléfonos 097 965 585 o 4442-0738. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Horario continuo todos los días de 7 a 23 horas. Además, todos los meses, ofertas, sorteos y promociones con su compra. Continuación Perico, pegado a Viviendas Covilab, Provitodo AIM, donde todo es posible en la ciudad de Minas La Valleja. Que pensar a todos iguales. ¿Todos los chicos tenían acceso a recursos tecnológicos cuando estaba la época virtual? Bien, en teoría te tendría que responder que sí, ¿verdad? Porque nosotros, desde el sistema educativo, ¿verdad? Está el proyecto de una computadora a un niño, o sea, el modelo es 1 a 1, que habrás oído, ¿verdad? Todos los niños pertenecientes a la educación primaria cuentan con un equipo electrónico. Eso en teoría. Sí. Bueno. Pero nosotros, llegado el momento, porque aparte uno tiene que pensar, ¿no? Mira, hoy estamos acá en la escuela, ¿no? Tocó el timbre, llegó la hora de retirarnos y nos fuimos. Siempre con la idea del otro día volver, ¿verdad? Como todos los días. Sucedió que no volvimos. O sea, de salir con lo que nos llevamos a decirnos no, se cerró la escuela, no es posible, no es viable que pueda haber clase. O sea que cada uno se llevó a su casa lo que tenía en ese momento, arrancar a ver cómo vemos, qué hacemos, cómo vemos ante este panorama, cómo lo resolvemos. En teoría entonces, cada niño contaba con un equipo electrónico. En teoría, esta escuela, por ejemplo, tenía una de las grandes fuerzas que tenía, una de las grandes potencialidades que tenía esta escuela, es que todas las clases estaban trabajando en CREA, con excepción, ¿verdad?, de los primeros años que recién habían ingresado. Estamos viendo que el primer año recién había ingresado. Bien, ¿qué otra cosa es
lo que no tenían, o sea, tenían los equipos electrónicos, bien, pensemos, los equipos electrónicos se rompen, equipos electrónicos delicados en manos de niños, uno sabe, ¿verdad? De repente están muy usados para jugar, están jugando, se les cae, se les rompe, bueno, entonces ya del 100% que tendríamos cubierto, ya no teníamos el 100%, porque hay algunos que están rotos. Bien, la ventaja es que tampoco era necesario que tuvieran un dispositivo de Ceibal, por ejemplo, para trabajar, porque servía regular lo que fue. Por otro lado, bueno, sí, una cosa que no podíamos solucionar nosotros en primera instancia era la conectividad. Mira, nosotros lo primero que hicimos fue llamar a Ceibal y solicitar un informe del estado de las redes, de las antenas, en la ciudad de José Pedro Varela. Bueno, que nos dijeran dónde había antenas que estaban funcionando para poder garantizar a los niños el acceso, porque digo, nosotros al tener la escuela cerrada, sabemos que en el entorno de la escuela sí se captan las antenas, pero tampoco era cuestión, porque tampoco era posible que estuvieran en la calle, ni aglomerados, ni reunidos, porque si no, no tenía sentido tener la escuela cerrada, ¿verdad? Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la capacidad que tenían los niños para trabajar a distancia, los equipos estaban, o sea, la idea del equipo estaba, el tema de la conectividad en un principio no estuvo, luego después, mediante los celulares se recargaron gigas que la familia podían, que después había por parte de Antel, que podían disponer de determinada cantidad de gigas para que los niños pudieran hacer sus tareas. Bueno, cuando uno prepara, ¿verdad?, con tiempo, una determinada situación, es más fácil. Pero cuando hablamos de una emergencia, ¿no?, donde lo que había que primar era la vida, yo digo, acá lo importante era la vida, ¿no? Porque yo digo, más que yo sé que yo me dedico a la enseñanza y al aprendizaje, ¿no?, que son los dos conceptos que yo debería manejar, pero también, a ver, como ser humano que soy, ¿no?, digo, lo importante era la vida, porque si hay vida, el niño puede aprender en cualquier momento de su vida. Pero si corremos riesgo, ¿verdad?, de empezar a que gracias a Dios no afectó a nuestra población objetivo. Pero es duro pensar que de pronto se empezaron a perder vidas. Entonces yo digo, había que intentar con lo que teníamos hacer. ¿Ah? Entonces, desde esta escuela, por ejemplo, los maestros fue incansable. Nosotros trabajamos muchísimo, Fernando, muchísimo, porque había que pensar soluciones. Entonces, los que tenían equipos, los maestros formaron grupos de WhatsApp con los padres, que nunca le vemos. Quienes no teníamos forma de comunicarnos, imprimíamos el material y se llevaba, corriendo riesgos, sí, pero bueno, tampoco podíamos. Nosotros el objetivo nuestro no se basaba tanto en la enseñanza, sino en mantener el vínculo. El poder decir a la familia, aquí estamos, si necesitan algo, acá nuestras vías de comunicación. Nosotros, siempre digo, a los padres a veces les cuesta comprender, pero nosotros tenemos la misión no solamente de transmitir conocimiento, como te decía, sino que velar por el desarrollo integral del niño. Entonces, cuando nosotros no teníamos contacto con un niño, no teníamos novedades de un niño, nuestra obligación es salir a ver que ese niño esté bien. Nosotros tenemos que dar fe que ese niño está bien. Yo pienso que esa es la principal misión que tiene el maestro, que el niño esté bien. ¿Cómo se vislumbra la educación primaria? O sea, ¿cómo se ve el futuro? A ver, la sociedad evoluciona, todo evoluciona, por lo tanto la educación tiene que evolucionar también. La educación siempre tiene que ir en consonancia con la sociedad. Porque, ¿sabéis por qué? Porque si nosotros, la educación no va en consonancia, se vuelve obsoleta. Y cuando algo se vuelve obsoleto, pierde importancia. Y en este país la educación siempre ha sido muy, muy importante. Entonces,
Pienso yo que todos debemos ¿no? interrogarnos sobre el futuro de la educación. Porque esta pandemia puso a prueba muchas cosas, a muchísimas cosas. Y la educación es una de esas cosas que quedó a prueba. Capaz que haya que analizar, ¿no? No me corresponde a mí hacerlo, digo, no estoy en un puesto de donde me corresponda a mí pensarlo, pero como maestro yo pienso, ¿no? que uno siempre tiene que ser crítico, muy crítico en lo que hacemos, crítico en los objetivos que tenemos propuestos. Yo creo que hay que pensarse. ¿Cuáles son las áreas de aprendizaje que pueden verse afectadas en los niños debido a la pandemia? Eso es algo que se está viendo ahora, ¿verdad? Pero independientemente de lo curricular, o sea, de lo específico, ¿verdad? Del área de la lengua, de la matemática o de las ciencias, yo te diría que pienso yo que de las cosas que más se puedan ver afectadas en el niño es el contacto con el otro, el vivir con el otro. Porque ya estamos en una sociedad que está bastante complicada en cuanto a aceptar, a ser tolerante con el otro, aceptar la distinta manera de pensar del otro. Entonces yo digo, si ese es el panorama que es a nivel mundial, ¿verdad? Si ese es el panorama que tenemos, digo, ¿cuánto va a afectar el hecho de que hayamos pasado tanto tiempo solamente dentro de una burbuja? O sea, viviendo y alimentándonos de lo mismo, o sea, de eso que el entorno nos brinde, que en unos niños era muy bueno, en otros niños no tanto y en otros muy malos, porque hay niños, ¿verdad?, que es necesario que ellos salgan de su ambiente para poder formarse, porque es necesario que vean otra forma de vivir. Entonces, me aterra pensar un poco, ¿verdad?, que todo ese tiempo que se ha perdido de contacto con el otro pueda llevar a afectar los relacionamientos. ¿Alguna anécdota que los haya marcado? Sea feliz, triste o no sé. Ay, Fernando, capaz que cantidad. Mirá, tantas veces frente a ciertas cosas yo decía, Dios mío, tendríamos que escribir un libro. Basta vivir y para que uno te encuentres con otras vidas, porque esa es la vida del maestro. La vida del maestro, mi vida, formada por miles de vidas. Tú eres parte de mi vida. Entonces yo o soy muy feliz cuando veo el éxito en ustedes, o soy muy triste cuando veo el fracaso, cuando los veo enfermos, porque mi vida ya no es mía, no es mía. Del momento que yo elegí esta profesión, todos ustedes son parte, son como células integrantes, ¿entienden? Yo qué sé, capaz que me tendría que haber puesto a pensar en anécdotas, pero hubo cosas lindas, cosas muy lindas, también de las otras, obviamente. Uno intenta hacer lo mejor y lo que está a nuestro alcance y un poco más también, y a veces no es suficiente, pero bueno, te la voy a quedar debiendo a las anécdotas, porque en este momento Pero con la respuesta me quedé encantado. puntual, Sí. yo lo único que tengo que para decirles, me encanta que me hayas elegido. No sé tampoco si te voy a dar la respuesta que tú sé si voy a ser de utilidad, pero sí me gustaría decirles eso, que yo haya hecho mucho en mi vida o haya hecho poco, siempre lo he hecho con muchísimo amor, Fernando, muchísimo amor, y solamente quiero que me recuerden como eso, como una persona que los amó y los ama muchísimo. Bueno, de parte de IDEA y de parte del programa Para Enseñar hay que aprender, muchas gracias. Muy bien, entonces estamos mostrando panoramas de lo que es la educación de sus actores. Escuchamos a la secretaria de la Escuela 6, a Laura Falcón, y vamos a escuchar a otros
otras columnas, testimonios de quienes están en la primera línea en este asunto que es educar. Los que estamos en la primera línea somos los docentes, y los que enfrentamos día a día todas las circunstancias, en muchos casos de tener que viajar muchos kilómetros para dar clases, en muchos casos estar horas haciendo dedo en una ruta para ir a la escuelita rural a abrir la escuela y atender a los niños. Todo eso que a veces lo vemos a la pasada, pero no le prestamos la suficiente atención, todo eso colabora para formar a la sociedad. Usando términos sociológicos, que ustedes los van a entender perfectamente, se le llama primeros agentes de socialización a los padres, a la familia, a aquella célula que acuna al bebé, que lo cría, que le da valores. Los primeros los recibís de tu propia familia. Luego lo recibís ¿de quién? También de la escuela. La segunda madre es la maestra, decían al menos cuando yo era chico. Y de tus compañeros. Y ahí vas conociendo, vas creciendo, vas conociendo, y se te va formando tu forma de pensar. Y una de las cosas que ataca y atañe es la violencia. La violencia, lamentablemente, nos rodea cada día más desde todos los ámbitos y en todos los ámbitos. Hay un filósofo argentino que se llama Mario Bunge, que ha escrito cosas muy interesantes para mostrarnos esta situación. Yo ahora voy a compartir con todos ustedes, luego de escuchar un temita musical, una nota que escribió para un diario que se llama Escuelas de Violencia. Primero vamos a la música para que se vayan preparando, porque no tiene desperdicio las escuelas de violencia de Mario Bunge. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera y guasita de la costa, enrollate en la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, chua,
chua, ja, ja, ja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal. Si mis brazos no se cansan, remando debes sacar. Curicito pelochuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Escuelas de violencia, Mario Bunge. Todos los días desayunamos y cenamos con noticias de violencias individuales y colectivas. Muchos se preguntan cómo es posible que aumente la violencia a medida que progresa la civilización. Olvidan que los salvajes son más pacíficos que los civilizados. Tan es así que cuando pelean usan las mismas armas que emplean para cazar animales. Solo los civilizados usamos armas diseñadas y construidas exclusivamente para matar al prójimo. Los salvajes son más pacíficos que nosotros porque tienen menos motivos o excusas que nosotros para agredir. A los civilizados casi nunca nos falta causa o pretexto inconcebibles en comunidades primitivas, tales como la de los indios amazónicos o los esquimales. Estos no atacan en nombre de la bandera, el partido o la iglesia, o siquiera el equipo de fútbol, porque no los tienen. De modo pues que no nacemos violentos. La violencia se aprende y a veces también se cultiva. Donde no hay escuelas de violencia, la gente es pacífica. También lo es donde no hace falta recurrir a medios violentos para ganarse la vida. Nosotros, en cambio, inventamos y sostenemos un gran número de escuelas de violencia. Un individuo civilizado puede aprender hábitos antisociales en 5 escuelas de violencia: el hogar autoritario, la escuela dogmática, el cine de acción, la calle del gueto de la gran urbe y la política sin democracia. Lo que tienen en común estas escuelas es el autoritarismo, es decir, el poder que no se justifica nacional ni moralmente, sino solo por la fuerza. Empecemos por el hogar. Es aquí donde aprendemos las primeras normas de conducta. Y las aprendemos no tanto a fuerza de sermones y castigos, como por ejemplo que nos dan progenitores y demás parientes. El padre tiránico que da órdenes sin justificarlas, prohíbe la discusión y castiga ferozmente la desobediencia, forma individuos que caen en una de las dos categorías: timoratos y violentos, o víctimas y victimarios. El sentido moral no se adquiere sufriendo castigos, sino imitando acciones generosas y participando en trabajos o juegos colectivos. También se adquiere discutiendo casos especiales de conflictos morales, tales como los que plantean un individuo que miente para proteger a otro, o que roba para comer, que se niega a asistir a un accidentado, o que abusa del poder. Pero para aprender a pensar y obrar moralmente, es necesario sentirse libre. Y para esto es necesario no tener miedo ni subsistir en la miseria más abyecta. La amenaza de un castigo feroz
o una privación cruel puede forzar a mentir, traicionar o incluso matar. Otra escuela de violencia es la enseñanza autoritaria, donde campea el Magister Dicit y donde se ensalza más la gloria militar que el trabajo. En la escuela porteña de mi remota infancia, los niños de ambos sexos formábamos fila y marchábamos como soldaditos, cantando canciones bélicas. El salirse un poco de la fila era motivo de amonestación. Así nos preparaban para la violencia. Quiero creer que por patriotismo malentendido antes que por cálculo. El cine completaba nuestra educación para la violencia. Cuando volvíamos al barrio solíamos jugar al policía y ladrón. Y nos encantaba simular las ejecuciones que veíamos en las películas. Los más rebeldes escogíamos ser ladrones y siempre elegíamos al más débil para fusilarlo. En ningún caso nos preguntábamos si la violencia era moral. La palabra moral no figuraba en el vocabulario escolar. No recuerdo haber escrito ninguna composición sobre la ayuda mutua, la protección al débil, la tolerancia, la fraternidad o la paz, ni menos todavía sobre regla moral alguna. Los temas más populares eran la vaca y la primavera. Se esperaba de todos nosotros, incluso de las chicas, que empuñáramos las armas contra enemigos imaginarios. Estábamos listos para iniciar la hazaña de los héroes de la Guerra de la Independencia, pero no para enfrentar conflictos menores. Ni menos aún para hacerlo de manera racional, o sea, debatiendo y participando en organizaciones voluntarias. Ni siquiera se nos hablaba de conflictos conyugales, de peleas entre padres e hijos, ni menos aún de conflictos de clase ni de choques ideológicos. No aprendíamos que en todo grupo social surgen conflictos, porque no todos los individuos tienen los mismos intereses, ni, por lo tanto, las mismas metas. Menos aún aprendíamos cómo arreglar conflictos amigablemente. Solo sabíamos de dos métodos, la pelea y el litigio. Y puesto que no podíamos contratar a un abogado, recurríamos a los empujones o incluso los puñetazos. En la escuela no nos explicaban por qué está mal aprovecharse del débil, ni, menos aún, por qué está bien salir en su defensa. En clase no se entablaban discusiones morales. Ese tema no figuraba en los planes de estudio. Muy bien, por ahí va la primera entrega de Escuelas de Violencia de Mario Bunge. Más tarde, si tenemos tiempo hoy, vamos a pasar a la segunda parte. Porque ahora le vamos a dar lugar a la voz actual, al que está trabajando ahora en el aula, a la profesora de filosofía Adriana Silvera, que nos habló sobre sus reflexiones del momento actual por la que estamos pasando los docentes y el colectivo educativo en general. Escuchamos. Hola a todos, buenas tardes a todos los seguidores de Infoideas. Muchas gracias al espacio de Enseñar para Aprender por generar este lugar radial y colectivo en el que podamos compartir experiencias y reflexiones en torno a los distintos roles que llevamos adelante y nuestras prácticas. Mi nombre es Adriana Silvera, soy docente de filosofía desde el 2011, tengo unos cuantos años de experiencia enseñando esta asignatura que me gusta mucho. Y puntualmente soy docente en el Liceo de José Pedro Varela desde el 2019. Me tocó trabajar un año ahí en condiciones normales, por decirlo así, y después en el 2020, en situación de pandemia, incursionando lo que fue la virtualidad, el trabajo virtual, el trabajo en línea. Y bueno, y este año que también
tuvimos como el desafío de empezar presencial, luego interrumpir, volver a la virtualidad y luego volver a la presencialidad como estamos trabajando en este momento. Bueno, Walter me pidió que hiciera mis aportes en relación a cómo pienso la enseñanza en la virtualidad. O sea, cómo visualizo o cómo pienso lo que ha sido mi trabajo desde la virtualidad. Y bueno, la pandemia, como todos sabemos, llegó en el 2020 acá a Uruguay, como a la mayoría del resto del mundo. Recuerdo que fue en marzo, ni bien habíamos a las 2 semanas de empezar las clases, no habíamos empezado una tercera. El viernes de la segunda semana de haber empezado las clases, recuerdo que en el informativo de la tarde-noche, se estaba informando de la suspensión de todo tipo de actividad que implicara contacto y que implicara relacionamiento presencial, incluyendo obviamente la educación. Esta situación que no esperábamos y que no sabíamos bien, muchos de nosotros no sabíamos bien ni cuánto duraba ni cómo manejarla, modificó toda nuestra rutina, modificó todos o casi todos los aspectos de nuestra realidad y de nuestra vida tal como la veníamos conociendo. Se hablaba de volver a la normalidad, se hablaba de nueva normalidad, se hablaba de la irrupción a lo normal. Fue una alteración y es una alteración que aún con la que seguimos conviviendo y seguimos pensándola como una situación anormal. Evidentemente porque no estábamos acostumbrados a ella y porque nos costó y nos sigue costando reajustar nuestra realidad a lo que está aconteciendo. Sin duda que la pandemia generó una alteración o modificación de toda nuestra rutina, de todas nuestras prácticas. Y bueno, y la educación no quedó por fuera. Tuvimos que acomodarnos, ¿no?, a la situación que se estaba presentando y poder sobrellevar lo que no sabíamos bien ni cuánto duraba, ni cómo tomarlo, ni muchos no contábamos con herramientas, con conocimientos o con habilidades como para pensar una solución más inmediata. Y bueno, y que sin duda que este reajuste de nuestras prácticas educativas, ¿no?, pensar que ahora ya no es ese modelo tradicional de llevar adelante una clase la que estaba en juego, sino que ahora lo que podía mantener el vínculo pedagógico con los estudiantes y podía mantener en determinado sentido la educación era la virtualidad. El modo de acceder a la educación en un contexto de pandemia fue necesariamente otro, y los docentes, todos los docentes, asumimos con compromiso la tarea, con los desafíos que también implicaba la tarea de trabajar online o en línea, que muchos no conocíamos. En lo personal, yo trabajo desde el 2012, trabajo desde el 2011 en secundaria dando clases, y en el 2012 ya te contaba con un blog que me servía de nexo para trabajar desde la virtualidad o para poder tener un espacio virtual atemporal para trabajar con los estudiantes que se prendieran de la metodología. Pero para muchos compañeros sé que fue muy difícil incorporar los tiempos, las metodologías, los recursos para trabajar virtual. Y bueno, y esta forma de trabajo online o a distancia no es nueva, hace mucho tiempo que está presente, quizás no se visibilizó, pero sí estaba presente. Yo recuerdo que estudié en el 2007 en la Facultad de Humanidades, estudiaba licenciatura en Filosofía, y ya en el 2007 había una plataforma que se llamaba EVA en la UDELAR, en la que tú podías inscribirte a diferentes asignaturas, no se cursaban
las asignaturas por la plataforma EVA, pero sí existía como esta lógica de virtualizar ciertos aspectos de la educación, ¿no? Cierto lugar educativo que pasa más por lo administrativo o por lo organizativo. Si querés publicar tus escrituras o leer autores uruguayos actuales, Deletreo Ediciones, en librerías de Montevideo y Minas. Contacto deletreoeditorial@gmail.com. Qué temática ¿no? De la violencia que lamentablemente se anida muchísimas veces en el propio hogar. Y vemos violencias en todas partes. La reflexión de Mario Bunge va conducida a que nosotros pensemos en todo esto para hacer de la sociedad un lugar habitable, respirable, y para que exista esa solidaridad necesaria para la convivencia, ¿no? Ahora vamos a escuchar entonces lo que nos dice Adriana Silveira, la profesora de filosofía, para el cierre de sus pensamientos. Organizativo. Reflexiones sobre la pandemia. Yo creo que más que sacarnos, sí, obviamente que la pandemia nos preocupa y nos sacó la tranquilidad con la que estábamos acostumbrados un poquito a vivir, pero la pandemia vino también, no sé si, o sea, no es la pandemia no nos quitó, no nos sacó, yo creo que visibilizó, la pandemia desveló, mostró mucha cosa que estaba oculta, que no veíamos o que no queríamos ver. Entonces creo que la pandemia vino a despertarnos. O sea, pienso que la situación de pandemia nos obliga a despertar, nos obliga a confrontar con una realidad que no manejábamos, que no sabíamos que podía darse, y el desafío aún más desde nuestro rol docente, pensar nuestras prácticas en este nuevo escenario. Bueno, y surgieron muchas preguntas, surgieron muchas cuestiones vinculadas a la preparación, a la capacitación, a cómo hacerlo, cómo manejar el tiempo, qué es lo que me conviene. Recuerdo que muchos colegas usaban WhatsApp, no se administraba, no había una administración adecuada del tiempo de WhatsApp, entonces ni los estudiantes ni los docentes tenían como bien parametrado dónde empieza mi trabajo, dónde termina. Ellos tampoco tenían bien claro dónde tenían que trabajar, cómo se les evaluaba, bueno, qué pasa si no hago nada, qué pasa si no me conecto, qué pasa si no puedo entregar los trabajos. Bueno, muchas preguntas que sin duda algunos de ustedes hicieron y que evidenció la carencia tan humana, la carencia de conocimiento que es tan necesaria, ¿no? La conciencia de los límites, la conciencia de las propias limitaciones, del propio lugar en el que uno se encuentra frente al conocimiento o frente a la habilidad, las habilidades que hay que manejar, o frente a una realidad que me está exigiendo lo que yo quizás veía que me iba a exigir en algún momento, pero que venía barriendo para abajo de la alfombra porque no lo estaba necesitando con urgencia. Entonces hay muchas cuestiones que se pueden reflexionar sobre la situación de pandemia y su vínculo con lo educativo, o cómo afectó a nuestras vidas en todos los aspectos. Pero yo puntualmente quiero hacer mención a algunos aspectos positivos y algunos aspectos negativos que para mí tuvo el trabajo en como nuevo paradigma de la virtualidad, ¿no? Que vino para quedarse. En relación a los aspectos negativos, voy a mencionar algunos que me parecen los más relevantes. Primero, una preocupación porque sin duda que en el primer año de pandemia hubo un corte importante en la asistencia a las clases. Y como no estaba claro bien, la obligatoriedad no estaba planteada, entonces no quedaba bien claro, los chiquilines no sabían si asistir o no asistir, muchos
no tenían conectividad, muchos se valieron de este como vacío de obligación para no asistir y para tomar un camino más de cómodo, de hacerse un lado. Pero por las razones que sea, una de las cosas que yo visualizo como negativo de toda esta situación de pandemia es que, y que me pregunto, es si hay un contenido o si hay ciertas habilidades y capacidades que ya no podrán recuperarse. Que como consecuencia de la situación ya perdimos el tiempo para recuperarlos. Vinculado, ¿no?, a un tema cronológico y de edad de los estudiantes, ¿no? Pienso en un estudiante que está cursando cuarto año, que tuvo medio año virtual y el otro presencial, y bueno, y ahí quedaron muchos contenidos que no se pudieron dar adecuadamente, muchas habilidades que no se pudieron potenciar, muchas carencias que no se pudieron visibilizar. Entonces creo que una preocupación grande de todo docente y de muchas familias y de los propios estudiantes también, estudiantes que son muy conscientes, es esta cuestión de si hay aprendizajes, habilidades, capacidades que se fueron perdiendo, no se fueron perdiendo en realidad, sino que no se hayan llegado a trabajar como consecuencia de la situación de pandemia. Si se podrá recuperar. Y uno veía a los estudiantes como muy familiarizados con el celular, pero con las redes sociales o con lo que tenía que ver con los juegos, no con plataformas educativas. Entonces lo que en un momento fue un obstáculo para desarrollar una clase de manera fluida, pasó a ser el medio para poder desarrollar una clase. Fue el celular, la computadora. Después, los estudiantes no sabían manejar bien las plataformas virtuales y les costó muchísimo adaptarse a tener que leer los textos desde el celular o desde la computadora, que ver y tener la clase a través de una pantalla, por Meet, por Zoom, manejar la ansiedad de que, bueno, yo por ejemplo no trabajaba con WhatsApp, solo casos excepcionales, sino me organizaba para tener las clases de manera sincrónica cuando estaba estipulado por el calendario. Fuera de ese horario había un margen de horario en el que sí podían hacerme consultas, pero fuera de ese horario establecido y comprendido por ellos también, no había una necesidad de continuar. Consideré esto también por un tema de salud y de tiempos. Los docentes también, muchos docentes no tenían familiaridad con los medios virtuales ni con las plataformas educativas y bueno, y tuvieron que aprender y se armaron para poder llevar adelante lo mejor posible su trabajo. Pero a esta dificultad, que va más de la mano con la capacidad o con el conocimiento que uno tenga, se suma otra que es la material. O sea, carecer de recursos técnicos, informáticos, o sea, tener una PC, tener una Ceibal, poder tener la impresora en la casa, tener wifi en la casa o datos móviles para poder conectarse. Entonces, a las carencias, a un tipo de carencias se le sumó otras que se vinculaban con los medios materiales para poder desarrollar óptimamente o poder pensar óptimamente las clases y su trabajo. Y un tercer punto me parece a mí negativo a considerar de esta situación del trabajo virtual es la interrupción que se generó en los hogares, en la casa. Para algunos fue cómodo y algunos querían seguir trabajando así. Para otros la casa era una cueva, una especie de cueva de la que quería salir y estaba ahogado. Es así, hay diferentes realidades y los jóvenes viven de diferente manera, depende de los contextos familiares que tengan, de las comodidades materiales que tengan, ¿no?, en su hogar. Hay adolescentes que necesitan sociabilizar, son más sociables, necesitan salir para no hundirse, ¿no?, para no entristecerse, para no angustiarse. Otros llevaban mejor esta cuestión de estar en casa porque tenía mayor comodidad, porque tenía mayor espacio, porque tenía otro tipo, se organizaba diferente en tema de horario. Habían otros que se distraían por los ruidos del medio, porque se están barriendo, porque está la tele prendida, porque me golpean la puerta, o porque tengo que ayudar a mi casa porque hay un almacén. O sea, diferentes contextos. A mí me pasaba como docente de estar en una clase y me golpeaban la puerta y quedar
se mezclan con la labor profesional y que hacen muy difícil la tarea. O sea, hay que como reorganizar todo y eso es estresante porque no estábamos acostumbrados, en parte. Pero como positivo, como muy positivo veo que, bueno, primero que nada visibilizó lo que no queríamos ver, y era la presencia de la virtualidad, de internet, de los medios, de las plataformas educativas, de las plataformas virtuales. Visibilizó la realidad en la cual estamos inmersos desde hace mucho tiempo, pero no queríamos entender que estaba. Y nos invita al cambio, o sea, nos obliga a preguntarnos qué es lo que yo tengo que predominar, qué es lo que tiene que predominar en mi clase para que quede ahí lo que yo tengo para enseñar, lo que yo quiero enseñar. ¿Para qué estoy educando? ¿Para qué estoy transmitiendo el conocimiento que transmito? ¿Para qué quiero que desarrollen las habilidades que quiero que desarrollen? Porque creo que la clave está en entender bien el sentido de eso para después poder llevar adelante prácticas que me lleven a eso. Y prácticas que debían ser en tiempo acotado porque no sabíamos cuánto tiempo iba a durar la virtualidad o la presencialidad. Estudiantes estaban ahí presentes realmente porque me obligó a reflexionar, a pensar y a desarrollar estrategias diferentes y que me resultaron hasta para mí misma más atractivas que antes, que las prácticas que llevaba adelante antes. Y eso siento que me enriqueció muchísimo. Sin duda que toda esta situación y este contexto da para hay muchos vértices que se pueden tratar, sobre los cuales podemos hablar, dialogar, interactuar y reflexionar. Pero el espacio es cortito y la idea era comentar un poquito mi experiencia y mis ideas y mis reflexiones en torno a esto que está pasando. No lo hice muy técnico, no lo hice muy académico, sino que lo hice más vivencial. Y bueno, y nos seguimos escuchando para seguir pensando juntos y para seguir aprendiendo. Saludos. Muy bien, así hablaba la profesora de filosofía Adriana Silvera, la olimareña Adriana Silvera. Y ahora vamos a hacer un poquito de música. Y bueno, y precisamente vamos a escuchar un tema cantado por los olimareños con letra del salteño Víctor Lima. Hermano de voz clara, tu corazón tenía los caminos abiertos de tu voz. Amanecía cantando la libertad, soñando en cada sueño tu americano andar. Sobre las lomas del alba del Uruguay, sobre las lomas del alba del Uruguay, tu canto brilla, tu canto brilla, tu canto brillará, tu canto brilla, tu canto brilla, tu canto brillará. La claridad del día mudo te dio, tu palabra en el agua de la noche quedó. El viento ya no tiene consolación y el alba lo pregona
mejor. Sobre las arenas tristes del Olimar, sobre las arenas tristes del Olimar, el día lento, muy lentamente te quiere escuchar. El día lento, muy lentamente te quiere escuchar. El día lento, muy lentamente. Si querés publicar tus escrituras o leer autores uruguayos actuales, Deletreo Ediciones, en librerías de Montevideo y Minas. Contacto deletreoeditorial@gmail.com. Seguimos aquí en Infoideas con la puesta al aire de Fernando Pereira y la coproducción con Infoideas en la persona de Jorge Ibáñez, Walter Biurrun, conversando con ustedes en esto que hemos dado a llamar Enseñar para Aprender. Bueno, tuvimos la visión o la perspectiva de dos actores de la comunidad educativa. La secretaria de la Escuela 6, Laura Falcón, la profesora de filosofía, Adriana Silvera, y ahora vamos a escuchar a otra profesora, la profesora de comunicación visual, la materia aquella que antes se llamaba dibujo, bien, la profe Paula, tuve un lapsus ahí, Paula Altés nos va a hablar sobre cómo es todo esto de la educación en el nuevo paradigma. Escuchamos. Buenas noches para todos. Mi nombre es Paula Altés, soy profesora de comunicación visual dibujo. Hace 14 años que ejerzo. He trabajado en aproximadamente 16 instituciones en 3 departamentos. Trabajo en 2 organismos con realidades muy distintas, pero con la gratificación de poder aportar algo o poco de lo que sé y me he formado. Cuando yo empecé a trabajar, aún no me había recibido, lo digo, no tengo por qué esconderlo. Sí había salvado la práctica segundo año. Eso implicaba que, para mí entender, algo me habilitaba para ser docente. El ok, ¿no? Porque cuando nosotros cursamos la práctica, es como damos la frutillita a la torta para saber si somos docentes, o buenos docentes, o ser vivos para la función que queremos cumplir. Los años fueron transcurriendo, fui trabajando, me fui pagando mi carrera. Mi carrera que la hice de manera virtual. Lo que hoy en día los alumnos están transitando, yo lo viví hace muchos años atrás. Lo viví desde el otro lado. Lo viví como alumna. No fue tarea fácil. Implicó muchas horas, muchísimas horas, más mi asignatura, que te sentás y estás 16, 17, 18 horas dibujando. Mis alumnos me miran y me dicen, 18 horas dibujando, es como diciendo, es mucho. Era mucho, pero valió la pena. Aparte me gustaba, ¿no? Todo eso llevó a que yo me formara, con los años me recibiera, y a su vez supiera las dos versiones de lo que están viviendo hoy. Porque en muchos de los casos, muchos docentes se formaron de forma presencial y ha implicado un desafío muy grande. Nos hemos ido adaptando, pero en cierto caso me siento privilegiada por haberme formado de esa manera, porque yo lo viví en carne propia, lo que están viviendo mis alumnos hoy en día. También vivo en carne propia lo que tuvieron que pasar mis profesores a la hora de plantearme una actividad
una propuesta y saber cómo hacerlo y de qué manera justa hacerla para que yo comprendiera. No es tarea fácil, les puedo asegurar que no es tarea fácil. Pero el haber vivido las dos realidades es como correr con cierta ventaja. No es imposible formarse de manera virtual, pero nunca va a ser lo mismo que de manera presencial. Aunque a veces no lleve esa interacción constante con el docente, pero esa explicación en un pizarrón, las distintas estrategias que utiliza el docente y uno estar mirando y poder levantar la mano y preguntar al compañero y tal vez la misma duda que yo tengo, es sumamente enriquecedor. Sumamente enriquecedor. Me he tenido que ir adaptando, porque si bien me formé de manera virtual, mi trabajo siempre ha sido de manera presencial. Empecé cuando la libreta era formato papel, que como buena profesora de dibujo la adapté y la decoré a mi antojo. Muchas veces me llamaron la atención por eso, pero a ver, era mi libreta, yo la tenía que decorar. Hoy en día ya no puedo hacer lo mismo, la libreta es formato digital. Y así como fue cambiando eso, fue cambiando el sistema educativo. Los requerimientos son otros, las expectativas son otras, los alumnos son otros. Y las necesidades educativas también son otras, las necesidades sociales son otras. Hoy en día, lo que yo necesité para formarme, me doy cuenta que no hace mucho necesito volver, y lo sigo haciendo, por supuesto, porque estar dentro de la docencia es ser alumno el resto de tu vida, porque no vayan a pensar que uno porque se recibió o se formó dejó de estudiar. No, está recién empezando, es un aviso nomás. Nos tenemos que estar formando constantemente, y eso también nos hizo tenernos que formar en esta ocasión, aprender como simples educandos para poderle transmitir ese conocimiento a nuestros alumnos. Sí, ser docente es ser un eterno educando. Aprendemos todos los días y los docentes ni les explico. Yo siempre dije, el día que me reciba durante un tiempo, con todo lo que estudié, no leo ni el prospecto de los medicamentos, me muero, no importa. Siempre fue un chiste que hice, pero no me sirvió. Me seguí y me sigo formando. Tal vez no como quisiera, pero siempre hay algo en el cual tengo que estar adquiriendo un conocimiento, un contenido para poder mejorar mi práctica docente. Siempre me cuestiono si sirvo para esto. No les voy a decir que no, si soy o no buena docente. Pero sí sé que lo que hago, lo hago con el mayor de los gustos y agrados. Creo que no me equivoqué al elegir esta carrera. No me arrepiento. Pero sí que sé que implica un desafío constante. Y que tengo que hacerlo. Porque si no, me quedo yo y quedan mis alumnos en el camino. Creo que cuando uno ingresa en esto, tiene que ser consciente de eso. Trabajado, como les dije, en 16 instituciones, 3 departamentos. Y he visto muchas realidades. Y llego siempre a la misma conclusión. Estar dentro del sistema educativo es ser docente y educando a la vez. Si no, nos quedamos en el camino. Eso nos decía la profesora de comunicación visual, la varelense Paula Altes. Bien, recordamos que estamos transmitiendo desde Varela al mundo, desde los estudios de Infoideas, y estamos haciendo el programa número 2
de Enseñar para Aprender, nos queda la segunda parte de las reflexiones de la profesora Adriana Silvera, que la vamos a pasar un poquito más adelante, y también vamos a continuar ahora con las escuelas de la violencia de Mario Bunge, la segunda parte de su crónica. Escuchemos. Esto es parte de La Sociedad Electrónica de Mario Bunge. La afición a Internet puede degenerar una adicción. Esta no es mera sospecha, sino resultado de una investigación realizada por la doctora Kimberly Young de la Universidad de Pittsburgh y publicada en un número de la revista de la Asociación Médica Canadiense. La doctora Young, quien ha examinado a 400 adictos a Internet, ha encontrado que los mismos pasan tantas horas frente a la pantalla como en el trabajo y se aíslan de sus familias y de sus amigos. Además, cuando se les priva del acceso a la red, exhiben un síndrome de retraimiento parecido al que sufren los drogadictos privados súbitamente de su droga. Afortunadamente, los infoadictos son y siempre serán una ínfima parte de la población. Hay dos motivos para ello: utilidad restringida y costo excesivo. El primero es que la enorme mayoría de las tareas que realizamos en la vida diaria no requieren el uso de la computadora. Por ejemplo, aprender a caminar y a respetar al prójimo, asearse y cocinar, lavar ropa y clavar un clavo, saludar al vecino, escribir un poema, jugar a la pelota, ir a una reunión. El segundo motivo por el cual Internet siempre será una herramienta de élite es que un sistema compuesto de ordenador y módem cuesta más o menos una platita importante, suma superior a la que ganan por año la mayoría de los habitantes del tercer mundo. Ya por una de estas razones, ya por la otra, no nos encaminamos a la cibersociedad, la sociedad sin ciudades, locales de reunión, laboratorios, bibliotecas, ni campos de deportes. Colección amorfa de individuos encerrados en sus casas, cada cual sentado frente a su pantalla comunicándose con centenares de personas sin cara. Bill Gates, el hombre más rico del mundo, es el dueño de Microsoft, uno de cuyos programas se usan generalmente para escribir artículos. Cuando viajó a China, contra su costumbre, no llevó consigo su laptop o computadora portátil. No lo llevó porque quiso ver gente de carne y hueso, no imágenes en la pantalla, para estimar las posibilidades del mercado chino. A su regreso, declaró que los campesinos chinos necesitan tractores, no computadoras. No están maduros para la revolución informática. Antes tienen que terminar de salir del fondo de la historia. Opino que Bill Gates tiene razón en este punto, y nadie podrá acusarlo de padecer de tecnofobia. Concedido. Las computadoras se han vuelto indispensables y debemos estar agradecidos a sus inventores y fabricantes. También Internet se ha tornado indispensable para algunos millones de individuos quienes lo usan para intercambiar informaciones importantes. Pero la enorme mayoría de la gente no trabaja en la industria del conocimiento, de modo que no tiene necesidad de computadora y mucho menos de Internet. Más aún, esta red internacional es inaccesible a quienes más la necesitarían, los náufragos de la sociedad. Estos son los marginados totales que no tienen parientes, ni amigos, ni trabajo, ni casa. Ellos sí podrían usar la red para conseguir amigos o trabajo. Aunque estemos enchufados a Internet, no estamos construyendo la sociedad virtual. Esta es tan imposible como las ciudades fantásticas que imaginaba Calvino. Ni, por lo tanto, estamos destruyendo las sociedades actuales, que aunque son defectuosas, por lo menos son reales.
Ningún ciberespacio puede reemplazar a los espacios físicos y sociales. La imaginación puede complementar la realidad, pero no sustituirla. Usémosla para mejorar la realidad, no para escapar de ella. Y no usemos de Internet si no tenemos nada interesante que decir. Por ahí va la cosa, ¿no? En este mundo donde la educación debe estar en la primera línea del combate a todo, a la violencia, a la discriminación, a los malos hábitos, a todo lo que nos rodea. La educación es lo más importante. Lo más importante no solamente porque te brinda muchísimos contenidos en todas las áreas que te puedas imaginar, sino por el tema de la entrega de valores, ¿no? y de lo que cada uno espera de la comunidad. Bien, amigos, por acá va la cosa en este programa 2 de Enseñar para Aprender, y vamos a escuchar otro temita musical uruguayo, para redondear todo esto, Cambalache, Carlitos Gardel. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazar ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta whisky va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los Cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneón. Siglo XX, Cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último suspiro el momento ya llegó. Con los dientes apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Provitodo AIM, el autoservice más grande, completo y con los mejores precios de la zona. Ofrece fotocopias, impresiones, almacén, verdulería, fiambres, quesos, congelados, bebidas, vino, joyería, tienda electrónica, bazar, juguetería y mucho más. Mejorando cada día pensando en su comodidad. Repartos a domicilio a los teléfonos 097-965-585 o 4442-0738. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Horario continuo todos los días de 7 a 23 horas. Además, todos los meses, ofertas, sorteos y promociones con su compra. Continuación Perico, pegado a Viviendas Covilab. Provitodo AIM, donde todo es posible en la ciudad de Minas La Valleja.
la vamos a dejar por acá por el día de hoy. El martes próximo vamos a volver a estar con ustedes en esta impronta de hacer radio y poner sobre la mesa todo lo que tiene que ver sobre educación, sociedad y cultura. Walter Biurrun estuvo con ustedes, Fernando Pereira en la puesta al aire. Un abrazo grande, nos volveremos a ver. Llega a Ideas Radio y TV en una coproducción de infoideasradio.com con la conducción de Walter Biurrun y la puesta al aire de Fernando Pereira. Enseñar para aprender, siempre hacer algo distinto. Enseñanza, cultura, sociedad, entrevistas, informes. La voz de la gente. Todos los martes de 18:30 a 20:30. Ideas Radio, el poder de tu lado.